Buenas, buenas, bienvenidos una vez más aquí al podcast de la justicia. Nosotros nuevamente súper contentas de estar aquí con ustedes conversando acerca de derecho. Hoy tenemos un tema súper importante que sé que les va a encantar. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Instagram, a través de @laradiopodcast, también en vivo a través de la señal de YouTube y a través de aquí de la señal de 96.9 FM. Recuerda además y que puedes aprovecharnos, así que puedes contactarnos a través del WhatsApp 0412-724-9527. Allí puedes hacernos todas las preguntas que tengas, las dudas, y nosotros estamos aquí para responderlas. Recuerda que por aquí, bueno, está María José García, @MarijoGZ, a la orden de ustedes, y Mercedes Luque, @legalizados. Y es importante ese número, María José, porque así la gente nos puede explicar y decir, mira, me pasa esto y esto y esto, y vamos a intentar ver la posibilidad de ayudarlos a resolver ese problema. En la producción del programa está Alberto Belfort, Roseliano Díaz Arias, operador del audio Pablo Belfort y operador de video a Difrey Alejandro. Hoy, María José, vamos a hablar sobre desalojos o recuperación de inmuebles. Mira, ¿sabes qué? Yo coloqué una encuesta en mi Instagram de qué temas les gustaría que conversáramos. La gente siempre quiere que hablemos de divorcio. Ya hemos hablado muchísimo de divorcio, pero el otro tema que también me pidieron muchísimo era justamente hablar acerca de los desalojos, porque, bueno, es claro y sabemos que hay una problemática fuerte en el país en cuanto a ese tema. Sí, señor. Y hoy tenemos un invitado que no solo me acompaña a hacer esos desalojos, sino que hoy nos acompaña en la radio. Él es el doctor Williams Morillo, abogado de la UCB, especialista en Derecho Tributario, especialista en Derecho Penal, tiene un diplomado en la docencia universitaria. Oye, esto está más largo que bueno, esto qué rico está. Está más preparado que una yaca, dirían por ahí. Cursante de la Maestría de Ciencias Políticas, director de despacho de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento y Viviendas, importantísimo, muchachos. Fue y profesor de la materia de Derecho Administrativo, Derecho Mercantil y Derecho Tributario en la Escuela Nacional de Hacienda. Sí, menos mal. Y la Colonia Tovar. Sí, o sea, y sí, menos mal que dijo que fuiste, pues si no, no podría estar aquí. Sí, no, claro. Nos hubiese encantado, pero qué bueno, porque igual tiene los conocimientos para este tema. Mira, bienvenido. Sí, bueno, gracias. Buenas tardes a todos nuestros radios escuchas. Y a los que nos están observando también a través de YouTube. Sí, bueno, claro, las nuevas tecnologías de la radio y video. Sonaste como un señor muy de la tercera edad. Los radioescuchas. Los radioescuchas. Okay. Mira, Williams, vamos a entrar en materia. Yo creo que el primer bloque, María José, si estás de acuerdo, pudiéramos conversar sobre la recuperación de los inmuebles, los locales comerciales u oficinas. Y dejamos lo mejor para el final. El final de viviendas. ¿Cómo recuperas tu inmueble? ¿Cómo recuperas tu vivienda? ¿Cómo recuperas tu local comercial? Tu oficina. Entonces, la gente nos pregunta mucho, William, dice, mira, esto es casi imposible. Recuperar un local comercial en Venezuela, recuperar una oficina sin tanto procedimiento es imposible. Y le digo, mira, lamentablemente los procedimientos tienen que cumplirse, los lapsos tienen que agotarse y se tiene que llevar a cabo un procedimiento legal. No hagan nada que esté fuera de la ley. Me han dicho, ay, no se puede entrar, sacar. No, mira, sí se puede, pero no conmigo. Entonces, William, ¿qué opinas de eso? O sea, es muy complicado, muy complejo. ¿Cómo definirías en la parte de los locales comerciales y oficinas esta parte de desocupaciones, de recuperaciones de inmuebles? Bueno, fíjate que nosotros, los abogados, utilizamos una terminología del principio de la teoría del árbol envenenado. Okay. Entonces, bueno, aunque suene un poco tenebrosa, eso dice algo así que como lo que inicia mal termina. Una prueba obtenida de forma ilegal termina mal. Entonces, esto lo traigo a colación por lo que indica sobre las maneras de cómo realizar las actuaciones administrativas en materia de inquilinato. Evidentemente, el que hace una acción que no está ajustada a la ley o que se separa un poco de lo que es el margen constitucional y legal, a pesar de que tiene consecuencias, le va a salir todo mal
de lleno, que nos ha ocurrido mucho también a Sí. nosotros. Entonces, fíjense, yo me gusta tocar este punto, María José y Mercedes, desde este enfoque, entendiendo la génesis del asunto, la génesis de la materia de inquilinato en Venezuela especialmente. Fíjate, nosotros teníamos una ley en 1999 que era la ley de arrendamiento inmobiliario. Entonces todo el mundo dirá, bueno, ¿qué pasó con eso? Bueno, ¿qué ocurre? Que esta ley regulaba lo que es el arrendamiento de vivienda, el arrendamiento comercial y el arrendamiento de oficina, como en cualquier país o en cualquier república, según las teorías de Montesquieu y Rousseau. Entonces, fíjense, aquí en Venezuela ocurría lo mismo desde el año 99 hasta el año 2013, que el Ejecutivo Nacional, por una coyuntura de lluvias en las cuales se quedaron muchas personas sin vivienda, Sí. y el país entonces no estaba las ciudades capitales, por ejemplo, o las ciudades metropolitanas, que era Miranda, el Distrito Federal, que creo que para ese momento ya era Distrito Capital. No, sí. No tenían la capacidad de cómo buscar de manera inmediata una vivienda para acoger a todo ese poco de personas que quedaron sin Hubo casa. un colapso. Total. Y los agarró, como se dice coloquialmente, ahora que estamos en temporada de béisbol, fuera de base. Los agarró fuera de base. Entonces, bueno, ¿qué hicieron? Ya todos conocemos los asuntos de lo que ocurrió en ese momento. Empezaron a meter personas en hoteles, bueno, se colapsó. Refugios. El refugio, y decretan de manera provisional, valga la redundancia, el decreto 8190, que para proteger a los que ya estaban alquilados o que tenían una vivienda y no lo fueran o no lo sacaran de manera arbitraria, que para ese momento se podía, prácticamente por la ley del 99, establecía un procedimiento judicial, pero no traía consecuencia o no traía una parte de coacción para el que incumpliera la ley. No, y no estaba prohibido. Sí, al no haber una prohibición, bueno. Efectivamente, no había una prohibición. Principio de legalidad. Sí, Tal cual. principio de legalidad, perfecto. Como no existía una prohibición, entonces era sencillo. Le cambiaba la cerradura al inquilino y lo sacabas a Y la calle. adiós. Y listo. Que eso se está viendo mucho, porque las personas entran en desespero, ¿no? Y en cierto modo es entendible cuando tú conversas con un inquilino que ya te dice, con un propietario que ya te dice, epa, estoy harto. Ya no Sí, aguanto claro. más, ya tengo años en esta lucha administrativa, en esta lucha judicial, en esta lucha psicológica, mental, o sea, ya estoy frustrado, ya quiero tomar medidas. Y hay personas que toman ese tipo de medidas de tomar la justicia por sus propias manos, incluyendo, bueno, factores externos, incluso armas, y se puede salir de control abriendo y forcejeando las cerraduras, entendiendo de que quizás dentro de ese lugar hay objetos de valor. En el caso de las oficinas y los galpones y esto, pueden que haya maquinarias, que haya dinero en efectivo, que haya esto, y todo eso hay que tenerlo como previsión, ¿no? Sí, pero ¿sabes? En realidad no hacerlo, o de tratar de mantener un poco la calma y uno explicarle y decirle, sabemos, con toda la empatía del mundo, porque creo que en estos casos, al igual que el divorcio, hay que ser muy empático y decir, hey, te entiendo, sé por lo que estás pasando, sé que no debe ser sencillo, sé que es tu propiedad y que te puede llenar de ira y frustración, pero hay que hacer las cosas con el procedimiento que debe realizarse. Lo que debes hacer es buscar un abogado especialista que pueda guiarte y que ese procedimiento, que ya de por sí demora muchísimo, si te buscas un abogado que no es especialista y que no te va a hacer el trámite o te va a hacer el procedimiento como debe ser, la espera va a ser aún más larga. Sí, pero eso te iba a decir, que en la gran mayoría de los clientes que llegan por este tipo de casos, están al 100% desesperados porque no hicieron bien, no se asesoraron bien y no hicieron bien el trabajo desde un principio. Entonces ven como trabas y trabas y trabas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Ir a un abogado especialista en esta materia, porque la desesperación va a ser menor, la asesoría va a ser mejor y la espera va a ser menos. Entonces, eso es algo cierto. Sí, claro. Fue muy con una intención grandísima el Estado buscar la manera de recuperar, de solapar un poco la emergencia que tenían de vivienda en ese momento.
evidentemente creo que le dieron como mucho más peso, porque ¿cuál es la idea de la justicia o el derecho? Lograr un equilibrio entre las situaciones. Debe estar equilibrado. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú le dabas más poder al propietario en la ley del 99 o al arrendador que al arrendatario, entonces siempre existía o siempre va a existir un decline de la balanza hacia un sitio. Ahora que hizo el decreto 8190 que les hago, que comento en esta parte, que colocó como más peso al inquilino y ahora tenemos nuevamente un débil jurídico, al parecer, Sí, que creo es el arrendador. Creo que si realizas una encuesta en cualquier lugar, en cualquier sitio del país, indistintamente del estrato social o lo que sea, y preguntas a quién crees que está favoreciendo en este momento la ley, todo el mundo, absolutamente todo el mundo va a decir al inquilino. O sea, el propietario quedó como un débil jurídico y eso creo que todo el mundo es unánime que piensa lo mismo. Bueno, al menos de que seas un inquilino y evidentemente no vas a decir ti mismo y que, bueno, sí, el propietario se les mejoraron sus derechos. Lo dicen, aquí no me saca nadie, pues Ajá. tengo más derechos. Pero sí, es una realidad que ahorita hay un débil jurídico y es el propietario. Y, a ver, William, las personas que tienen locales comerciales, oficina, galpón, ¿qué les diría? O sea, si es factible. Bueno, a eso voy, por eso es que estoy tratando de como hacer un resumen histórico. Lo que pasa es que nuestra audiencia es un poquito que les gusta que vayamos al grano porque están Sí, expectantes sí, allí, vale, esperando sí. que les demos la solución y que les digamos esos Son tips. impacientes. Están allí anotando. Yo les dije que le íbamos a dar unos buenos tips. Bueno, fíjense. Entonces, para adelantar un poco más la historia que tenía, que eran casi 2 horas del arrendamiento inmobiliario venezolano. Entonces, bueno, vamos a resumirlo a 1 hora, pues. Ok, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué pasa? El decreto 8190 tiene una particularidad. ¿Por qué hablaba de él? Porque él en el inicio no divide lo que se entiende por arrendamiento de vivienda, no divide lo que se entiende por arrendamiento comercial y tampoco lo que se entiende por arrendamiento de oficinas. Entonces, pareciera en ese inicio que el decreto arropa todo tipo de traslado de la posesión, porque eso es lo que es ciertamente el arrendamiento. El arrendamiento tú conservas la propiedad, pero trasladas la posesión. Eso es importante, la audiencia. No es lo mismo propiedad ¿Qué posesión? que posesión. Aquí la propiedad no se está discutiendo. La propiedad es suya, pero la posesión la tiene otra persona. La posesión la tiene este inquilino. Creo Que que- queremos sacar en este ejemplo del día de hoy, queremos sacar a este inquilino de un local comercial. Sí, y también me imagino que les ha pasado, a mí me han llegado propietarios que dicen, mira, pero es que ya tiene bastantes años y se puede quedar con mi propiedad porque tiene muchos años viviendo allí. Y es una duda y es una angustia que las personas Bueno, tienen. eso y se es lo voy a válido. explicar ahorita, es eso válido. lo del tiempo y a otros tips más que les vamos Pero a dar. poco para que nos contraten, William. No, bueno, le vamos a dar los tips que la ley establece de acuerdo a la materia. Entonces, bueno, nos quedamos en que la parte de la propiedad de la posesión, audiencia, esto es clave que lo entiendan, no es necesario que seas abogado, debes entender que un inmueble lleva consigo dos principios fundamentales, que son la propiedad, que ya se va a trasladar o se va a traspasar es por título, o sea, compraventa, donación, herencia. Y la posesión, que es indeble en Venezuela o en cualquier parte del mundo, es indeble. ¿Qué es la posesión? Entrego las llaves de mi casa y le digo a alguien, toma, quédate ahí un fin de semana en el apartamento de La Guaira. O toma, en el local comercial. No me paso. No nos pasa. Mira, estoy en Estados Unidos y no he pagado el condominio del apartamento en La Guaira. Baja, toma y paga el condominio. Entonces, Y me lo pagas tú y o listo. bueno, como Yo lo pago. como estamos hablando del local comercial, entonces, bueno, te dice, coño, pasa un momentico por mi local, ahí tienes las llaves, búscala en casa de mi mamá y verifica el local y si quiere guardar algo allí para que vean que está ocupado. ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Escuchas? No podemos decir no podemos decir nada coloquial. ¿Qué hicieron, muchachos? ¿Qué creen ustedes que hicieron en ese momento? ¿Qué trasladaron? Para no decir otra cosa. Trasladaron la posesión y le entregaron la posesión del inmueble, de tu inmueble, a otra persona. De ese momento la persona viene y coloca dentro del local comercial un montón de, no sé,
material. Panes y cemento y no sé qué, y empieza a vender. Entonces tú cuando... Mira, una pregunta. Si llega en este momento una persona que tiene ocupando allí con el traslado de esa posesión un local comercial o una oficina y está ahorita en este momento en esa situación de que desea desalojar a alguien, ¿a dónde tú le recomiendas que debe asistir? En primera instancia, claro, a un abogado especialista. De plano. A nosotros tres. De plano. Bueno, de plano, un abogado Claro. especialista. Y eso es. posteriormente, ¿cuál sería lo segundo siguiente? Bueno, yo lo que le indico, a pesar del abogado especialista, primero, o sea, tener la asesoría. Necesariamente a veces hay personas que necesitan 2 o 3 opiniones de un abogado en la Claro. materia. Deben cuidarse de las opiniones de los abogados que indican que como tú no hiciste un contrato de arrendamiento, ahí no hay arrendamiento de comercio. Entonces vete a fiscalía y denuncia invasión. Tienen que tener cuidado con eso porque estarían presumiblemente en la comisión de un ilícito penal. Sí, porque a veces incluso creen que esa es la vía más fácil por la invasión y dicen, bueno, como lo civil demora más, vamos a buscar las maneras de encuadrarlo en lo penal para que salga aún más rápido. Pero no saben el error Pero que no cometen. llegan los extremos. El error que cometen porque eso no suele ser invasión. A ti te pagan un mes, un inquilino, un canon de arrendamiento, un mes ya es inquilino. O sea, ya tiene la posesión. Él no entró a la fuerza, él no entró así de repente, dijo, mira, yo quiero quedarme aquí en el local. No, él tiene las llaves, él tiene un contrato de arrendamiento. O sea, Tuvo dónde enviarte el dinero, tú lo recibiste, no lo rechazaste. O sea, prácticamente ahí se demuestra la relación que hay entre las partes. No, pero también tienen que tener cuidado porque a veces necesariamente no paga. Pero recuerden que le diste la posesión. claro. Le entregaste la posesión. Entonces tú vas y dices en fiscalía que está invadido el local. Me lo invadieron. Pero no sabes que en ese momento estás haciendo primero una falta de atestación ante un funcionario público y segundo estás simulando un hecho punible. Porque efectivamente la invasión es el hecho ilícito mediante el cual una persona altera el cerrojo, tumba la puerta, abre la Santa María y ocupa un inmueble. Súper importante esto que nos estás diciendo, súper importante. Creo que ha sido muy valioso esa acotación porque he escuchado muchos casos de abogados que refieren a sus clientes a inducirlos al área penal para evitar transitar el camino civil por tardío, ¿no? Y no llenan esos extremos y mírate en los que pueden estar incurriendo, ¿no? Así que gracias por fíjense. No, y lo importante que es que los oyentes y quienes nos miran en este podcast, que ningún caso es igual a otro. Ninguno. O sea, siempre hay algo que hace que uno tenga que tomar otra determinación y Que otra forma a de mi tía trabajar. madrina le sacaron los inquilinos así. Ah, sí. Entonces tú dices, pero esos inquilinos, ¿en qué condición estaban? No Eso. eran inquilinos. Ah, bueno, pero entonces no se El no se caso de tu parece tía a madrina tu era caso. distinto. Ahora, fíjense, los traslados de posesión tienen distintos regímenes aplicables en materia de inmuebles. Por ejemplo, la posesión puede ser por arrendamiento, puede ser por comodato o puede ser por usufructo. Entonces la gente dirá, ajá, ¿qué significa eso? Bueno, es por arrendamiento cuando tú le indicas a la persona, al arrendatario, que te debe pagar un canon de arrendamiento mensual. La persona no pagó el canon, pero es que tú le arrendaste. O sea, ¿cuál es la intención del traslado de la posesión? El arrendamiento. Si él no te pagó, tú no puedes salir a inventar, a decir que te invadió, que te estafó, que se apropió indebidamente. No, porque la ley ya establece, la ley de arrendamiento comercial actual, establece que a falta de 2 canos de arrendamiento, o 3, creo que indica hoy en día, porque es materia de comercio, con solo 2, 2 canos de arrendamiento, tú debes acudir a los tribunales competentes, la jurisdicción civil en este caso. Pero ¿qué pasa? Lo que le estaba explicando anteriormente, cuídense del abogado, claro, busquen 2 o 3 asesorías primero antes de tomar una decisión y cuídense del abogado que le diga, vamos a denunciar invasión, o yo conozco a alguien que puede meterse allí y sacarlo a la fuerza. Porque fíjate que tratando de recuperar la posesión, porque la propiedad nunca la has perdido, tú eres el propietario. Claro, exacto.
y en todos lados donde llegues te van a tratar como propietario, pero tratando de recuperar la posesión, lo que hace es que atornillas al arrendatario o inquilino en tu local. Recuperas la posesión y pierdes la libertad. Sí. Exacto. Conversando acerca de las desocupaciones, fue un tema que nos pidieron muchísimo y bueno, nosotros estamos aquí para complacerlos. William, importante. Las personas pobrecitas que dicen, yo tengo un inquilino en mi vivienda hace 5, 6 años que no me paga nada. ¿Cómo puedo hacer para recuperar el inmueble? Y si hay causales taxativas que son así muy impositivas, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer esa pobre persona que dice como propietario? Porque, ojo, vamos a hablar de los dos casos. Bueno, no podemos ir solo con el propietario, no deberíamos. No deberíamos, María José. Ok. ¿No ves? O sea, deberíamos decir un poco qué podrían hacer los inquilinos en estos casos y sobre todo los propietarios qué pueden hacer para recuperar sus inmuebles. Entonces, William, cuéntanos un poquito. Bueno, fíjate, vamos a tratar de hacerlo de esta manera, un ejemplo. Entonces, primero tenemos un ejemplo de un local comercial. Ajá. Ah, ¿verdad? Que nos había Claro, quedado pendiente claro. un local comercial y la forma Y de oficina y después de entramos. cómo recuperar esos inmuebles. Sí, porque quedamos... Claro, y que así se puede. Entonces, bueno, local comercial, fíjense. Entonces tenemos un local comercial de una persona que no tiene, vamos a colocar el ejemplo, no tiene contrato de arrendamiento. ¿Por qué? Porque fue verbal. Él es el cuñado o es mi ex cuñado. Ok. Ok. Porque era el novio de mi hermana. Y esa Entonces, gente terminó. ya no me diga más cuñado. Tal cual. Entonces, bueno, ya se acabó la relación sentimental, pero él quedó en la posesión del inmueble. Como éramos cuñados en ese momento, yo no le hice un contrato de arrendamiento. Él sí me pagó una vez, me pagó otra, después me dio efectivo. Y ahora tiene 6 meses, 7 meses de no cancela, porque primero se apegó al decreto presidencial que por pandemia suspendía, Suspendía. de una manera negociada entre el arrendador y el arrendatario el pago de los cánones de arrendamiento. Entonces, bueno, perfecto, tenemos ese ejemplo. ¿Qué debemos hacer? Entonces, bueno, primero tenemos en todo caso que evidentemente buscar el abogado. Exacto. Buscar el abogado que te asesore en la materia. Ya di unos tips anterior. Trata de buscar 2 o 3 abogados, escucharlo. Las opiniones, claro. El abogado ya dijimos que te diga, no, tienes que tumbar la puerta, montarle un candado, ya sabes. Huye de ahí. O sea, esas son acciones de hecho que te van a traer una consecuencia, como decía Marijo, que recuperas la posesión pero pierdes la libertad. Sí, no queremos eso. Entonces, bueno, ¿qué deberías hacer? Buscar el abogado. El abogado debería entonces indicarte que hay unos procedimientos que se pueden realizar. Puedes enviarle una notificación al inquilino o al arrendatario, a tu excuñado, indicándole que, bueno, que en este momento tiene tanto tiempo sin cancelar el canon de arrendamiento, lo que constituye una causal taxativa para pedir el desalojo del inmueble. Si él responde, trata de buscar una conciliación con el inquilino que esté guiada por un abogado, o sea, el abogado más o menos debe estar en la reunión. Fíjate que eso que estás diciendo es tan importante porque a mí me han llegado clientes que me dicen, no, mira, ya yo negocié con él, ya yo le mandé una cartica, un correo electrónico, un WhatsApp y no quiere ahora negociar. Claro, porque es que no puedes hacerlo sin la asesoría correcta. Como el de la oficina de odontología que se llevó hasta los cables. Ay, sí, el último que pudimos recuperar se llevaron hasta los cables. Se llevó hasta los cables. Los cables. Hasta en las todo. mejores familias. Porque lo empezó a hacer el trámite del cliente y no nos había llamado. Entonces, al no llamarnos, él hizo unas cosas que no debió hacer, no vamos a nombrar cuáles, pero terminó sin que le pagaran los meses pendientes que el señor había dicho en principio. A mí me había dicho que iba a pagar los meses pendientes y se fue sin nada y le dejó todo. O sea, a ver, se llevó cables, se llevó hasta el drywall de las puertas, Wow. de las paredes, o sea, una locura. Entonces hay que saber cómo llevar el caso, así sea de negociación. Sí, yo creo así sea de que eso, conciliación. siempre, cualquier caso, indistintamente del que sea, nosotros siempre como abogados debemos apostar a la conciliación. Es lo primero. O sea, también huyan de esos abogados que de plano de entrada te dicen, hay que demandar. No.
nosotros tenemos el deber de buscar las formas de evitar el litigio. Que el litigio sea el último fin, ¿no? Siempre buscar las maneras de conciliar en estos temas. A veces es un poco complicado, pero sí pueden llegar a un tipo de acuerdos. Enviar esa comunicación previa me parece súper importante. Primero, para promover esa reunión de esa conciliación, de poder llegar a un acuerdo y que esto muera acá. Y también a los fines probatorios. Bueno, para los abogados que nos escuchan, que deben estar indicándome, pero es que la ley de regularización y control de arrendamientos comerciales prohíbe el arbitraje. Ajá. O sea, no, hay una sentencia reciente de la sala que establece el arbitraje en materia de arrendamiento comercial. Entonces, ¿cuál sería el segundo paso? Podías ir a un árbitro comercial, a la Cámara de Comercio, que ya están habilitados por la sentencia, aunque estaba prohibido por la ley, Sí. ya lo habilitó una sentencia. Buenísimo, entonces también ese tips, muchísimas gracias. Creo que también les puede ser de utilidad a las personas. Eso saber independientemente de que en el contrato aparezca otro tipo de resolución de conflictos. O sea, no. E incluso puede servir ahorita para las personas que vayan a redactar los nuevos contratos de arrendamiento, incluir que se va a llevar a cabo por arbitraje. De hecho, un abogado a quien le tengo mucha admiración y respeto me recomendó que todos los contratos de arrendamiento que fuese a elaborar de ahí en adelante, cuando me dijo eso, todo lo sometiera a arbitraje. Muy bien. Ahora, ¿cuál está el tip? Que se los traigo nuevo y se lo traemos. Estamos en Wow. vivo. Ay, Estamos Dios. en vivo. Estamos El en tip. vivo. Cuando hagan el contrato de arrendamiento comercial, la ley no lo prohíbe, pidan una garantía, no asuman un depósito. O sea, ¿Ok? no pidan 3, 4 meses de depósito, no, pidan una garantía que puede ser ejecutada a la falta de 2 o 3 cánones de arrendamiento o 4 cánones de arrendamiento. Me gusta, me gusta. De hecho, ahorita están solicitando, te quedaste corto con 3 o 4. Ahorita te piden 6 meses de depósito. Claro, bueno, es el exceso ahora más del un mes de arrendador. no sé qué, más Pero 3 es que meses. eso pudiera, y eso me lo va a decir William también, eso pudiera evitarse. O sea, si se empieza a regular que si un inquilino deja de pagar o incumple en algunas de sus obligaciones contractuales o no, pero incumple, si eso se regula legalmente, no hubiese Se tanto evita problema para alquilar. O sea, ahorita piden un año por adelantado, más 3 meses de depósito, más no sé cuánto de garantía y un fiador. Y tienes que ser personas jurídicas, la mayoría de las Ajá. veces, personas jurídicas no recién constituidas, por lo menos tener un año. Entonces, hay tantos factores que hacen que tú no te puedas Bueno, Mercedes, pero eso no independizar. prohíbe que te dejen de pagar, porque No, cierran claro. la empresa, la tiran a quiebra. Claro, Y que pero es que esos son factores que no tienen Sí. sentido, pero lo piden ahora, Entonces, como para blindarse. en aras de regular un poco la situación, pidan una garantía. Me gusta eso, Entonces, me gusta mucho. el arrendatario honesto, el arrendatario que no es el que definen coloquialmente el maula, ese arrendatario que es honesto, él asume su garantía. Él dice, bueno, mira, tu local vale, no sé, X cantidad de... Yo siempre pongo ejemplo en bolívares pequeños, ¿no? Vale 10 bolívares tu local comercial y yo tengo una camioneta que vale 11. Arriéndame como tal cualquiera y te coloco en garantía mi camioneta. Si te dejo de pagar Buenísimo. cuántos canos de arrendamiento, ejecútala. Bueno, ¿qué propietario no lo hace? Yo de una vez le digo, adelante. Claro, ¿Por qué? Porque perfecto. tengo una seguridad. Claro. Porque ¿cuál es el problema? La seguridad jurídica en materia Sí, de porque arrendamiento. además el tema de someterlo a cancelar 6 meses de arrendamiento, créeme que un abogado les va a salir muchísimo más caro que esos 6 meses de arrendamiento. Porque Sí. lo hacen como para garantizar de que, bueno, si la cosa se pone fea, si vamos a tener que ir al litigio, yo tengo un colchón o un músculo como hacer frente a Pero esa tengan situación. cuidado que el canon de arrendamiento, el depósito y los 6 meses que pediste por adelantado, primero estás violando la normativa Además. legal que regula la Además. materia de comercio, porque ya la estás violando de entrada. Lo que pasa es que aquí hay una conducta solapada de parte del inquilino que dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo necesito el local, pues yo voy Y a se producir. somete a esas cualquier arbitrariedades condición, que sí. le colocan. Entonces tenemos ahora una inclinación de la balanza que perjudica ahora al inquilino. Entonces siempre que ocurra esto en una materia, en cualquiera, evidentemente hay un problema de regulación o hay un problema de interés social allí. Claro.
Pero ahora hablando de viviendas. No, quería Que no. antes de decir algo. Oficina. Con esto que me dijiste de colocar las garantías, yo ahora me siento otra vez nuevamente como un mono con hojilla y Sí. voy a estar así redactando mis documentos, colocando Y lo del carros, arbitraje. Dime que me todo vas a en dejar de garantía. Ya me garantía. vas a estar ejecutando esas camionetas, María José, con 10 camionetas. ¿Qué pasó? Los contratos de arrendamiento. Le quedó al abogado, mira lo que le quedó al abogado. No, mentira, nosotros los abogados no somos así. De verdad que no todos son así. Ay, pensé en voz alta. Sí. Miren, nos han preguntado mucho sobre recuperación de viviendas. Oficina, voy rapidito el de Ah, oficina. dale, ok, Porque dale. sabes que oficina también tiene una ley. Es distinto, exactamente. Claro, tenemos una ley de regularización y control de arrendamiento de comerciales que regula solo comercio. Y entonces alguien dirá, ay, ¿cuál es la diferencia entre comercio y oficina? Bueno, es sencillo. El comercio es el lugar donde lo regula, valga la redundancia, el Código de Comercio. El artículo del Código de Comercio establecen unos actos que son actos de comercio. Compraventa, enajenación, gravamen, todo que genere lucro. Entonces tú dices, bueno, ¿y las oficinas no generan lucro? Sí, pero la función de las oficinas es distinta. Distinta. Es distinta. Operacional. Ajá. Entonces, no es la misma forma de desalojar a un local comercial Que a a una una oficina. oficina, que a una De por sí, vivienda. ni siquiera es la misma ley. Perfecto. Ni Exacto, creo que lo siquiera la importante misma que lo ley. podemos separar es sabiendo que existen tres. Exactamente. Tres La- leyes. La ley de oficina, entonces, la ley del año 99, que tengo acá un tip que darle sobre esa ley. Ay, me encanta cuando dice eso. Eh, Bueno, atento. Fíjense, en esa ley del año 99, fíjense que el presidente de la República, y se los dejo como adivinanza, se lo puedo dejar como adivinanza. ¿A los oyentes? A los oyentes, a ver si averiguan quién era. El presidente era Ignacio Arcaya. Caramba. Y en ese momento había ganado el expresidente Hugo Chávez, creo que era el presidente constitucional para ese momento, pero es Ignacio Arcaya, porque creo que en ese momento había No sé, una lo que pasa es constituyente. que yo no soy Era una contemporánea con constituyente. ustedes. No, porque ella cree que es de los Backstreet Boys para acá. Entonces, O sea, la sí, está misma bien. ley del 99. Yo no tengo ni idea de eso que me estás hablando porque yo no había nacido. La Sí. misma ley del 99 la suscribe como presidente encargado Ignacio Arcaya. No es ni Rafael Caldera ni Hugo Chávez. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de constituyente en ese momento, que estábamos llamando una constituyente para la constitución que venía, que es la que tenemos vigente. Entonces, eso yo a veces lo he preguntado y hay muchos profesores o abogados Bueno, que quedan ya ponchados sabemos, con por esa si acaso pregunta. vamos a una clase de este ciudadano para tener un punto Y más. ahí no me raspas. Ignacio Arcaya. Entonces, bueno, en materia de oficina sí es sencillo. El procedimiento ese, el que estábamos hablando en el inicio, tú simplemente le das una comunicación al inquilino, al arrendatario, y le dices que tiene 6 meses para desocupar el inmueble o de acuerdo al tiempo que tenga. Ok. Y si él no lo hace, tú vas y recuperas tu oficina de manera directa con una ejecución de una inspección de un tribunal o de una notaría. ¿Por qué? Porque esa ley no tiene provisiones de otro tipo, las de oficina. Y es importante que no hagan un contrato de arrendamiento o no suscriban un contrato de arrendamiento de una oficina igual como un local comercial. Sí, que establezcan O sea, las diferencias. diferencien qué es oficina y cuál es la ley que esa está, que prevalece. Y el otro, los locales comerciales. Eso no lo hagan igual porque entonces van a tener un choque importante a la Eso hora nos de pasó querer con el caso del desocupar. odontólogo, que era una oficina, porque es odontología, Claro. y lo arrendaron como local comercial. Y entonces se genera un problema. Claro. Buenísimo, entonces ya tenemos que es importante que sepan establecer eso. Ya nos ha dicho cosas importantes, entre ellas quiero rescatar lo de la garantía. Me parece fantástico redactar los contratos Mono así. con hojilla. Mono Sí. con hojilla. Y además, esto que nos acaba de mencionar también, de que tengamos ojo y cuidado al momento de que realicemos la redacción, que sepamos establecer la diferencia entre los locales comerciales y las oficinas. En las oficinas la tenemos más fácil, pero si nos complicamos haciendo el contrato de forma indebida, nosotros mismos vamos a complicar las cosas. Entonces, vamos a establecer esas diferencias. Ok, y ahora sí, lo que más me gusta, la Materia de recuperación de vivienda. vivienda. Que Mira ese cómo le poco brillan los gente- ojos. Sí, es verdad. Pero a ver, ya yo había hecho varios desalojos y recuperaciones de locales y luego llegó él al equipo. Y bueno, nos brillan más los ojos porque bueno, sí, hemos podido llevar a cabo pues bastantes casos exitosos. 99.9 porque tenemos esa espinita ahí de un casito, de un local No, comercial. porque ahí, ¿qué fue lo que ocurre? Es
un local comercial automotriz, pero la persona lo destina a vivienda. Ah, claro. Entonces, claro, no sé si ha sido qué fue lo que complicado. pasó. Complicado. Entonces se vio como una invasión, o sea, se Ya. cometieron todos los errores del mundo. Entonces estamos tratando de recuperar los errores. Bueno, Buenísimo. entonces la No, materia. pero yo siempre veo cuando Mercedes sube las historias, inmueble recuperado, inmueble recuperado. Y yo, chale, Dios mío, ¿quién mejor para hablar acerca de esto? Alguien, a mí me gusta mucho cuando a mí me habla alguien que yo sé que tiene las herramientas de cómo hacerlo y que muestra resultados. Porque ahorita, por ejemplo, hay mucha gente que te habla de humo y no te muestra nada. O sea, no te habla de que es, no sé, es exitoso, tiene mucho dinero, pero anda a pie. Entonces, no me hables de éxito cuando no reflejas abundancia. Y Mercedes no es ese caso. Mercedes te habla de desalojos, pero es una persona que por lo menos una vez a la semana está subiendo un video de un inmueble recuperado y las llaves en la mano. Entonces, ahí donde tú dices, mira, si es efectiva, si es una persona que cumple lo que quizás pueda prometerle al cliente en la medida de lo posible. ¿Ves? Ay, no. Y esto es publicidad. ¡Ay, qué chévere! ¡Qué linda! Bueno, pero sí, William forma parte del equipo de trabajo De rescatistas. de rescatistas de inmuebles de todo tipo. Y es importante que la audiencia sepa que sí se pueden recuperar las viviendas. Entiendo que están bastante desesperados por todas las trabas que hay, porque sí hay bastantes trabas. Y son procedimientos legales que hay que pues cumplir y agotar. Hay métodos alternativos que hacen que la recuperación sea más Lo expedita. hemos hecho de manera conciliatoria, las recuperaciones de inmuebles las hemos hecho de manera conciliatoria porque tenemos algo que llamamos el punto de honor del inquilino y el punto de honor del propietario. Cuando se complican las relaciones en materia de vivienda, de alquileres de vivienda, primero que el inquilino o arrendatario siente que toda la maquinaria del Estado está a su favor. Ok, sí. Entonces, Claro. imagínense toda la fuerza que tiene el inquilino. Entonces, Que además lo sabe. y No, lo sabe, dirían lo por sabe, ahí lo coloquialmente que se siente guapo y apoyado. Sí. Guapo y apoyado. Y él lo sabe y el inquilino lo sabe. Nos hemos reunido con inquilinos en lugares en los cuales nosotros pensamos que no tienen el manejo de la información. Y sí, nos dicen, no, bueno, aquí no me puedes alojar. Por el artículo tal. Porque si tienes una sentencia que diga que el desalojo, igual tienes que conseguirme un refugio. Sí. Y en la Tsunavi no hay refugio. Sí, ya Así saben nos dicen, todo, ya sí, saben sí, todo, Nos sí. dicen así, entonces yo digo, en serio. Y cuando voy a la Tsunavi con la sentencia definitivamente firme, en fase de ejecución forzosa, Tsunavi ciertamente me dice, no tenemos refugio ahorita. Y yo digo, bueno, pero saben más que nosotros en Sí, esta sí, materia. sabe. Que ahí es donde está la tranca siempre. Siempre uno, transita todo el camino y ya cuando llegas a ese punto final de que te toca... Bueno, la recomendación a los que nos escuchan es que necesariamente debes agotar tu vía administrativa, debes ir a tribunales, paralelo a ellos vas ejerciendo las conciliaciones que nosotros hacemos. Y efectivamente al descubrir el punto de honor que tiene el inquilino y que tiene el propietario, porque el propietario entonces en virtud de que el inquilino es, como dicen acá ustedes coloquialmente, guapo y apoyado, el propietario se frustra y entonces empieza la frustración y a generar una serie de acciones que no te dan resultados, sino que entorpecen más la situación. Le cortas la luz, le quitas el agua. No pueden hacer le eso. pides a la junta de condominio que le bloquee la llave del ascensor. Le colocas, no sé, aceite y tachuelas en el puesto de estacionamiento. Entonces genera una serie de situaciones que Estos no son los tips que les No. estamos dando. Eso es las cosas que eso no es lo deben que hacer. no que deben no hacer. sé de dónde las sacan y que no las hagan. Yo conocí a alguien No que las entró al inmueble con un Rottweiler y me dijo, no me va a aguantar ni un día con mi perro. Mira, no tan lejos. Yo he escuchado de señoras de la tercera edad que entran al apartamento y dicen, aquí me quedo, sácame. Sí. Y yo digo, estas señoras las necesito yo en mi equipo. O sea, no, pero ahí están cometiendo un delito, Sí. el delito de perturbación de la posesión pacífica.
estarían en presunta Y ahí, corrupción. y ahí Pero el volvemos a segundo- lo mismo. Recuperas la Claro. propiedad, pero pierdes la Claro. libertad. Sí, pero por ejemplo, esta señora ya el segundo día les estaba cocinando a las señoras y todo, y que bueno, viviremos aquí todas juntas. Junto con el Entonces hay unos propietarios que eran una familia numerosa que se apoya, esas familias que se apoyan, que viene la tía, la prima, entonces esperaban que saliera a las 7 de la mañana y con unos pitos le decían, invasora, 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 algún día me va a entregar el inmueble. Entonces, oye, eso también es, bueno, un tipo de perturbación. Claro. Pero sí, Entonces no lo hagan. es importante que se sepa que hay medios alternativos, conciliadores, por medio de transacciones, por medio de acuerdos, Acuerdo, sí. que Que sí funciona. muchas veces el propietario tiene que ceder o termina cediendo. Por ejemplo, me ha pasado, he conversado con el inquilino y le he dicho, ok, no tienes dónde vivir, bueno, yo te cancelo tantos meses en el lugar donde escojamos, yo me encargo de hacer Nos el pago pasó. de ese canon de arrendamiento, pero por favor desalójame, o sea, yo me hago cargo, no importa, yo pago. Y lo hemos logrado, o sea, llegar a ese acuerdo, que no está bien, no es el deber ser, pero es una manera. es que perdiendo Es una se gana. manera. Y no violentamos a nadie, no hicimos nada fuera de lo legal. Aun cuando no está bien, no significa que no sea legal. Y hemos llegado a ese tipo de acuerdos y he logrado desalojar a personas así. Entonces es importante lo que tú acabas de decir, que quizás mientras estamos dándole a la vía administrativa y la vía judicial, al mismo modo también estamos buscando las maneras de ir conciliando y buscando soluciones. No simplemente de ir agresivos, a atacar, enseñar los dientes y decir, bueno, aquí vamos con todo, sino siempre mantener la calma. Y yo creo que en ese caso también es importante apartar, por lo menos yo lo hago así en materia de divorcio, aparto a las partes y le digo, nos vamos a entender los abogados, porque nosotros emocionalmente no estamos involucrados. Claro. Mira, el lema nuestro es el podcast de la justicia, nos quedamos cortos de tiempo. Es en serio. Sí, otra vez nos hemos quedado No puede cortos de ser. tiempo, sí. Y no, independientemente que dijimos muchos tips y las formas en que en verdad sí se puede recuperar los inmuebles, igualito nos quedamos cortos de tiempo siempre. Mercedes, pero voy a aprovechar que estamos aquí y voy a comprometer a nuestro invitado a que nos acompañe en un próximo episodio. No sé si estás de acuerdo. Sí. Sin presión. Nada más te está oyendo, bueno, un montón de gente, Sí, pero sí, sin sí. presión. Nos puedes acompañar entonces en otro episodio para que sigamos conversando, porque este tema sé que a mucha gente le va a ser muy útil y es importante que podamos seguir desarrollándolo. Sí, además con ejemplos, que las personas nos digan, mira, me está pasando Ok. esto. Le leemos a la persona el mensaje que envía. Entonces voy a repetir el número de teléfono 0412-724-9527. Envíenos allí sus casos y quizá podamos discutirlos en el próximo episodio. Buenísimo. Claro, y ahí Bueno, le ya lo damos- comprometimos. Yo no sé si él dijo que sí. Ya está comprometido. Pero bueno, ha sido un placer. Este es el podcast de la justicia. Mi nombre es Mercedes Luque, @legalizados. Y mi nombre es María José García, @marijogz. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.